Bueno, mi padre, que cuando era director general de Enseñanza Universitaria, en 1960, con el ministro Rubio García Mina, le encargan de organizar la educación universitaria del príncipe Juan Carlos en aquel entonces. Y él se ocupa de la enseñanza del derecho político, lo que hoy es el derecho constitucional. Empieza entonces una relación muy especial, porque mi padre tenía 44 años y el príncipe entonces 21 años. Es una relación que empieza, él lo contó algunas veces, con una clase teórica, el primer día en el que se ven, en la casita del príncipe, en el Escorial, y él tiene la sensación de que el príncipe se aburre tantísimo que a partir de ese momento deja de dar clases y empiezan a hablar de todo, de política. Arrancan con Alfonso XIII, la República, el propio franquismo, y empiezan a hablar del futuro. Por lo tanto, empieza a establecerse una relación muy especial, en donde además empiezan ya a lanzar señales de lo que quieren que sea el futuro. Cuando a mi padre lo nombran ministro secretario general del movimiento, toma posesión con camisa blanca. Y él siempre comentaba lo mismo: me he quedado sin los de la camisa azul y no me han entendido los de la camisa blanca. Pero era un primer mensaje de lo que pretendían hacer. Por lo tanto, empiezan a conocerse en el año 1960 y no dejan de conocerse hasta la muerte de mi padre, con una relación muy especial. Y el momento más importante de aquellos años y de esa confianza creciente e importantísima es cuando Franco le pide al príncipe Juan Carlos que, para ser proclamado príncipe de España y por lo tanto sucesor a título de rey, tiene que jurar las leyes fundamentales y los principios del movimiento. La conversación de don Juan Carlos con mi padre es que él cree en Dios y que sabe que jurar es poner a Dios por testigo, y que él no tiene ninguna intención de dar continuidad ni al movimiento ni a las leyes fundamentales. ¿Qué hace? Y entonces es cuando por primera vez mi padre plantea su gran argumento de la ley a la ley. La ley de sucesión, en el artículo 45, está establecido cómo se pueden modificar o derogar todas las leyes del movimiento. Por lo tanto, le dice a don Juan Carlos: puede jurar esas leyes porque tiene el instrumento en sus manos, dentro de la ley, para cambiarlas una detrás de otra. Bueno, yo creo que él, al ser catedrático de Derecho Político, de Derecho Constitucional, sabía muy bien lo que eran las democracias populares. La democracia popular que él mismo padeció durante la Segunda República, él y su familia, en situaciones, en ocasiones dramáticas. Y él sabía que la democracia liberal, la democracia de los grandes países libres del mundo, era la solución que España tenía que encarar, que no había otra posibilidad de futuro que una democracia homologable con el resto de los países, de las naciones libres del resto del mundo. Creía en ello y trabajó para que eso fuese posible desde un punto de vista jurídico, además. Yo creo que el gran acierto de don Juan Carlos en su momento fue ir eligiendo a las personas con capacidades determinadas, difícilmente sustituibles. Mi padre jugaba la baza de su conocimiento jurídico y de su capacidad de gestión y de dirección política, como después demostró en la presidencia de las Cortes. Bueno, yo creo que el rey incluso le da a elegir. Le dice que si quiere ser presidente del gobierno, presidente de las Cortes. Y mi padre le dice que cree que su labor de futuro debe establecerse en las Cortes. Era presidente de las Cortes y presidente del Consejo del Reino, y por lo tanto tenía en sus manos el futuro a través del planteamiento jurídico, el planteamiento legislativo que él quería poner en marcha. Él, como presidente de las Cortes, marca una auténtica revolución en las Cortes franquistas. Por primera vez da paso a los grupos parlamentarios, por primera vez da paso al procedimiento de urgencia, nada menos que con eso evitar que proyectos de ley planteados por el gobierno pasen directamente al Pleno y no a través de comisiones que pueden boicotear cualquier iniciativa novedosa. Por lo tanto, abre lo que él cree que es la única vía posible para ese gran argumento que antes mencionaba: ir de la ley a la ley,
desde la dictadura de Franco a la democracia liberal en la que creía don Juan Carlos y en la que creía él, claro, como uno de sus grandes consejeros. Primero empieza por reunir el Consejo del Reino desde el principio cada semana, por aquello de que nadie supiese qué se trataba en cada momento. Antes el Consejo del Reino solo se reunía para las ternas de presidencia de las Cortes o de presidencia del Gobierno. Mi padre lo lleva convocando todas las semanas. Y en una semana determinada aparece la posibilidad, una vez que Arias Salgado había presentado su dimisión, de tener que presentarle al rey una terna. Entonces él establece 3 grupos de candidatos, unos democristianos, otros tecnócratas y otros falangistas. Y dentro de eso es una votación en la cual, a medida que se presentaban distintas ternas, los que no eran votados por nadie desaparecían, complicadísimo, durante 4 horas, hasta que efectivamente aparecen 3. La terna está formada por Silva Muñoz, López Bravo y Adolfo Suárez. Entonces es cuando mi padre sale a los periodistas y les dice: estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que el rey me ha pedido, que no era la candidatura de Adolfo Suárez solamente, que era la terna. Eran los 3, en donde él nunca lo anticipó, para que fuese efectivamente la decisión de don Juan Carlos la que propusiese a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Para formar parte de la terna yo creo que no, fue muy complicado. Yo creo que al final, alguna vez nos lo contó nuestro padre, de Adolfo Suárez se manejaba para que apareciese en la terna y con el menor apoyo de los 3 candidatos, que era un hombre joven, que había sido ministro secretario general del movimiento, que era un hombre, por lo tanto, del régimen, y que hacía falta dar imagen de cierta renovación, de cierta frescura. Por lo tanto, Adolfo Suárez había sido gobernador civil de Segovia, había sido director general de televisión y había sido ministro secretario general del movimiento, nada menos. Por lo tanto, si era en los ámbitos políticos, si era conocido, pero era conocido como, digamos, como una joven promesa, no mucho más. Si lo comparabas con los grandes popes de la política en aquel momento, pues obviamente era todavía un meritorio sin más. Entonces se pusieron en marcha una serie de mecanismos que llevaron pues a la presentación de la ley para la reforma política, en donde ya damos un salto cualitativo en el desarrollo de la transición importantísimo. En aquel momento la relación entre mi padre y Adolfo era estrechísima, hasta el extremo en que Adolfo Suárez lleva por primera vez al Consejo de Ministros un primer texto para la reforma política que es un auténtico desastre, que no se aprueba en Consejo de Ministros y que le despierta una preocupación inmensa a Adolfo, hasta el extremo que llama a mi padre, le comenta, le dice: Torcuato, esto no funciona, esto no va para adelante. Y le dice: no te preocupes, el lunes, porque esto fue después del Consejo de Ministros de un viernes, el lunes tendrás un texto que te puede servir. Es cuando en su casa de Navacerrada redacta el primer borrador de la ley para la reforma política, que le entrega el lunes siguiente a Adolfo Suárez. Le dice: este texto no tiene padre, le dice, entre otras cosas. Y después son, yo lo escucho, se lo he oído tanto a Aurelio Menéndez como a Rodolfo Martín Villa, como viendo en el siguiente Consejo de Ministros el texto que presenta Adolfo Suárez, que es el que le da a mi padre. Ellos dos identifican el estilo de Torcuato en aquel primer texto, que es el que efectivamente acaba siendo la ley para la reforma política, obviamente matizado y mejorado en el trámite parlamentario correspondiente. Creo que lo es una excepción sin duda alguna. En aquella estábamos invitados a aquel funeral la familia y estaba invitado el Consejo de la Diputación de la Grandeza. Bien es cierto que estaba también invitado a Adolfo Suárez y su esposa y no asistió, no quiso asistir. Pero efectivamente el acontecimiento fue extraordinario y vino a demostrar lo especial que mi padre era para don Juan Carlos y el servicio que le prestó durante tantísimos años. Es decir, del año 60 al año 80, en el que fallece, se mantienen unas relaciones
óptimas entre los dos. E incluso cuando ya mi padre dejó de ser presidente de las Cortes, que pasó a ser senador de designación real, seguían viéndose y seguían hablando y seguían tratando temas tan espinosos como la ordenación territorial en la Constitución, que entre otras cosas a mi padre, que se opone al concepto de nacionalidades equiparable a regiones, surge el comentario desde la UCD diciéndole o te callas o te vas. Él se fue del grupo parlamentario, que yo fue primera plana del diario ABC en su momento, pero hasta el último instante las relaciones efectivamente eran muy intensas. Después el rey Juan Carlos es especialmente cuidadoso con mi madre, especialmente cariñoso con mi madre, especialmente cariñoso con todos nosotros, con todos sus hijos. Él efectivamente se opone y presenta una enmienda para que desaparezca el concepto de nacionalidades equiparables a de regiones. Eso le obliga a abandonar el grupo parlamentario de la UCD en el Senado, pasa al grupo mixto y efectivamente hace que después él no firme la Constitución. Es de los pocos parlamentarios, diputados o senadores constituyentes, que formalmente no firma el texto de la Constitución, también por ese inconveniente que él consideraba muy grave y que lamentablemente, bueno, yo creo que en buena medida le está dando la razón de entonces.